Caminamos sobre el agua. Iglesia Más que Vencedores presenta. Es una orden para nosotros los que hemos puesto a Jesucristo en primer lugar. Cuando Él ordena, hay que hacer lo que Él dice. Cuando tenemos esa comunión con el Espíritu Santo, nuestras vidas van cambiando. Se necesita el bautismo en el Espíritu Santo. Oh, oh, no hay tormentas en la barca. Oh, oh, que no calme su palabra. Oh, oh, con los ojos en su cara. Sobre el agua. La Biblia habla de dos bautizos, uno para el perdón de pecados y otro que nos faculta para ser testigos de Jesús. Hoy, en Caminamos sobre el agua, la pastora Sara Jiménez explica la importancia que tiene el segundo de ellos, el del Espíritu. Iniciamos el programa con la palabra que el Señor compartió en profecía con la congregación, seguido de la charla que se titula El bautismo en el Espíritu. Caminamos sobre el agua. Déjate llevar. Déjate llevar. Déjate llevar. Te empeñas en querer hacer las cosas como tú digas. Déjate llevar. Quiero que recibas todo lo que tengo para ti, pero déjate llevar. Tienes mi espíritu morando en ti. Entonces, óyelo, háblale, obedécele, y tú verás que serás ese testigo mío en la tierra, que verá mi gloria, que verá mi gloria, y lo podré usar como yo quiera. Yo soy el que soy, yo soy el que soy. Y soy un Dios celoso, que no comparto mi reino con nadie. Tú me perteneces. Yo di mi sangre por ti. Dejé las 99 por ti. ¿Te parece poco? ¿Y tú? ¿En qué estás? ¿Y tú? Acuérdate, los tibios los vomito. Y no te llamé para vomitarte, te llamé para que me sirvieras. Comienza hoy esta vida nueva. Comienza hoy a obedecerme. Comienza hoy a que esa carne tuya sea dominada por tu espíritu. Comienza, no es tontería, no es para algunos, es para todos. Es para todos. Hombres míos, a ustedes les hablo. Esto no es de mujeres. Lo que pasa es que ellas siempre están delante. No te dejes ganar. No te dejes ganar. Cuando comiences a tener esa comunión con el Espíritu Santo, que es conmigo, dice el Señor, verás como el sueño que tuve contigo se hace una realidad. Y es lo que quiero, es lo que anhelo, y para eso te tengo en la tierra. Gracias, Señor. Tenemos el bautismo en el Espíritu Santo. No debe quedarse nadie sin él. La palabra de Dios dice, si tienes sed, lo leeremos ahorita la palabra,
ven a beber. Tú tienes sed. ¿Quién no tiene sed de lo espiritual? ¿Quién no está necesitando hoy en día al Señor? Él dice, si no tienes el bautismo en el Espíritu Santo, no puedes ser ese cristiano que yo necesito. Lo vamos a ver a través de la palabra. Vamos a ver algo muy importante. Juan 4:14, en la página 11:10, nos dice, aquí es el diálogo de Jesucristo con la samaritana. Y le dice a la samaritana, versículo 14, pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás. Ahí le está diciendo el Señor, no volverá a tener sed jamás, porque el que beba de esa agua, que es del nacimiento nuevo, ya me pertenece. ¿Ok? Sino que dentro de él, esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Ahí el Señor nos está hablando de recibirlo a Él como Señor y Salvador. El nacimiento nuevo, un manantial que salte para vida eterna. Eso es nuestra relación con Él y lo que Él va a hacer con nosotros. Se recibe con el nacimiento nuevo. Todo queda olvidado, todo queda lavado, somos criaturas nuevas y ese manantial está todo el tiempo ayudándonos para que podamos ser los cristianos que Él quiere que seamos. Eso es para nosotros. El manantial lo llevamos nosotros dentro, pero no para ayudar a nadie, para ayudarnos nosotros. ¿Entendieron? Y es de imaginarse uno que si esa cita es para nosotros, entonces, si estamos en la tierra para ser sus testigos y que otros lo acepten por medio de nosotros, entonces, ¿qué tenemos para ayudar a los demás? No es el que nos lo pidió. Juan 7, versículo 37, en la página 11:16. La otra cita nos habló del nuevo nacimiento. Somos criaturas nuevas, tenemos el Espíritu viviendo en nosotros, pero ese manantial de agua que es el Espíritu es para nosotros, para nuestro crecimiento. ¿Entendieron? Ahora, este versículo dice, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Oh, santo. Tiene sed, oigan bien, todo aquel que no se conforma con el manantial, aleluya, que quiere ser ese testigo de Jesucristo en la tierra usado por Él, que tiene empeño en saber que como no vemos que nadie se ha quedado en la tierra, sino que todo el mundo llega un momento que se va. Y nosotros estamos aquí de paso, aunque vivamos 120, estamos de paso, pues queremos ser esos verdaderos testigos de Él, hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos, llevando la palabra a todas partes y a todo el mundo, para después poder disfrutar de esa vida eterna con Él. Entonces, con este versículo nos dice, de aquel que cree en mí, ¿quién es el que cree en Él? El que aceptó a Jesucristo. A nosotros nos manda y nos dice la Escritura que de nosotros brotarán ríos de agua viva. Con el bautismo en el Espíritu Santo de usted brotan ríos de agua viva. Lo primero, el don de lengua. Después, los otros dones que pasan por usted. Pero usted es ese gran instrumento de Dios
para que Él pueda hacer esa obra con los demás. ¿Entendieron? Ahora vamos a Hechos 1, versículo 4, en la página 1136, para hablar del bautismo en el Espíritu. Hechos 1, del versículo 4 en adelante. Puede leer desde el 3. Habla de Jesús. Después que Jesús padeció la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Jesús resucitó, ¿cómo se llama? Cuando lo fueron a buscar, como saben todos ustedes, no encontraron su cadáver. Jesús no estaba ahí. Se quedó en la tierra por 40 días, enseñándole a sus discípulos y haciéndole ver la importancia de lo que iba a suceder, del bautismo en el Espíritu. Él sabía que aquellos hombres, nada más con conocerlo y tenerlo, no era suficiente, que tenían que salir a convertir las personas y necesitaban el bautismo en el Espíritu. Y dice, durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, ¿qué hizo? ¿Qué? Les ordenó. Oiga, ese es el Dios que nosotros le servimos, el que ordena. Esto no es si quiero o no quiero, si hoy o mañana, y vengo a la iglesia hoy, pero el domingo ya no vengo, y yo hago lo que me dé la gana. No, es una orden para nosotros, los que hemos puesto a Jesucristo en primer lugar. Cuando Él ordena, hay que hacer lo que Él dice. Hay que hacer lo que Él dice. Les ordenó, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre. ¿Cuál es la promesa del Padre? El Espíritu Santo que iba a mandar a la tierra, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser los testigos de Jesucristo. Nos vamos al versículo 8. Pero cuando venga el Espíritu Santo, eso fue en aquel tiempo porque ya vino, cuando venga el Espíritu Santo, ¿dónde? Sobre ustedes. Ustedes cuando nacen de nuevo, cuando nosotros nacemos de nuevo, tenemos el Espíritu dentro de nosotros. Pero necesitamos el Espíritu sobre nosotros, como le pasó a Jesucristo cuando comenzó su ministerio, que dijo, el Espíritu Santo, ¿está dónde? Está sobre mí. Por eso puedo yo hacer todo lo que voy a hacer. Hoy te está diciendo, tú eres mi testigo y para el Padre eres tan importante como yo. Y yo te necesito, como decía en la profecía. Amén. ¿Recibirán qué con el Espíritu Santo? Poder. ¿Y qué? Y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Los discípulos estaban medios atormentados porque oían que Jesucristo hablaba de tantas cosas que ellos tenían que hacer y decían, cóntrale, pero cuando Jesucristo no tenga, ¿y cómo nosotros vamos a poder hacer nada? No se inquieten, que con el Espíritu Santo ustedes podrán. ¿Qué le dijo Jesús a esos discípulos que es para nosotros también antes de irse? Marcos 16, versículos del 15 al 18, en la página 1064. Les dijo, Marcos 16, del versículo 15 en adelante, en la página 1064. Les dijo, vayan por ¿dónde? Por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas. ¿A quién? A toda criatura.
El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Ellos sanarán. Como ustedes se pueden imaginar, cuando los apóstoles oyeron todo eso, dijeron, ahora sí nos salvamos. Ahora tenemos que hacer lo que Él hizo, lo que nosotros vimos haciendo. No se inquieten. Por eso es que les mando el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo va a estar sobre ustedes. Y ustedes y todas las personas que me reciban como Señor y Salvador y reciban el bautismo en el Espíritu Santo, tendrán mi Espíritu sobre ellos. Aleluya. Toma lo que gratis te han dado. Aleluya. Entonces, en la otra página, ya podemos ver cómo el Espíritu Santo descendió en Pentecostés. El día de Pentecostés, 50 días después de la resurrección de Jesucristo. Estaba aquel lugar, como en las Navidades, que viene gente de afuera, ¿verdad? Los dominicanos ausentes, vienen otra gente a visitarnos. Así estaba esa ciudad. Tenía gente de todas clases que estaban celebrando allá. Y dice la palabra, capítulo 2, en la página 1137, Hechos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban, ¿lo tienen? Estaban todos juntos, en la página 1137, en el mismo lugar. Hay otras Biblias que dicen, estaban todos juntos en el mismo sentir. Todos estaban esperando lo que Jesucristo le dijo que era promesa del Padre. Estaban esperando con ansia el Espíritu Santo. Estaban en un segundo piso. Ahí estaba su Madre María y las mujeres que siempre la acompañaban y acompañaban a Jesús, también fueron. Porque Jesucristo le dijo, vayan, esperen, porque el Espíritu Santo va a venir. Entonces ellos estaban ahí orando, esperando que esto sucediera. Y sucedió. ¿Qué pasó? De repente, vino del cielo un ruido, como el de una violenta ráfaga de viento. Oiga, el Espíritu Santo en todo su esplendor, con todas sus características, con su carácter, con su personalidad, se presentó allí, aleluya, y aquello fue como si fuera un viento recio, un sonido que se oía por todas partes, se oía hasta afuera, y aquello se llenó la casa de esto donde estaban reunidos. Estaba ahí la unción fuerte, el Espíritu Santo, llenando a todos aquellos que estaban ahí. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego. Ese era el propio Espíritu Santo, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Lenguas de fuego. ¿Por qué son lenguas? Porque todos los cristianos que tenemos el bautismo en el Espíritu Santo, lo que debemos hablar es la palabra. Lo que debe salir de nuestra boca es poder. Porque debemos estar dirigidos por el Espíritu Santo, que mora en nuestro espíritu. Y decirle a Él siempre que nos ayude, que sea Él. Y cuando tenemos esa comunión con el Espíritu Santo, nuestras vidas van cambiando.
Se necesita el bautismo en el Espíritu Santo. Eso es lo que está faltándole a ese pueblo. Hay muchas denominaciones que no creen en el bautismo en el Espíritu Santo. Y usted los ve y usted dice, pero como que no sale mucho amor, como que hablan y es como si yo estuviera en la universidad o en la normal. ¿Y qué pasa? Que no tienen la llenura del Espíritu. Puede ser que cuando ustedes vengan a recibirlo, no pase eso. Pero no porque no haya esas manifestaciones que se vean, eso no quiere decir que no estamos recibiendo la llenura del Espíritu. Amén. Entonces, las lenguas de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. El versículo que viene, ¿quiénes? Todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué hicieron? Comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse o que hablasen. ¿Qué momento tan bello ese? Todos recibieron el bautismo. Todos tuvieron el don de lengua. No se quedó ninguno. ¿Por qué? Porque estaban todos en el mismo sentir. Porque estaban todos con la sed. Y él dice, el que tiene sed, que beba. Eso es gratis, que yo se los doy. Pero necesitan la llenura de mi espíritu. ¿Qué tienen ustedes que tener hoy? Ese deseo de la llenura. Necesitamos cada día más del Espíritu Santo. En estos tiempos, más que nada. Porque sin Él no se puede. Hasta que eso no se aprenda, hasta que eso no se viva, la humanidad y los cristianos van a seguir como van. Hay que aferrarse al Espíritu Santo. Al llenarse con el Espíritu Santo, todos comenzaron a hablar en lenguas. Hace muchos años, a Kenneth Hagin, ese gran hombre de Dios, el Señor le dio algo muy lindo. Él estaba en la iglesia, él se ponía siempre en la iglesia, se arrodillaba en un lado y se ponía a orar. Yo tuve la dicha, la gracia de verlo. Y se quedaba ahí horas, y la gente se ponían con él también a orar. Y dice que él estaba orando y que entró en un trance. Un trance es cuando ya nada de nuestros sentidos, nada en lo natural nos mueve. Es como si no tuviéramos nada de esto, sino solamente el espíritu de nosotros pendiente a lo que diga el Señor. Y comenzó a ver algo muy lindo. Dice él que vio un lugar que estaba todo rodeado de flores, de matas de flores, matas con flores, pero que eran las flores más lindas que él ha visto en su vida. Entonces, en un lado había un gazebo, y ese gazebo tenía enredaderas con las flores también preciosas, 2 bancos blancos. Había muchos caminitos en todo el lugar y tenía una verja blanca de madera, de esas de tabla, que la usan sobre todo cuando se crían caballos, esas verjas, y aquello era precioso. Cuando él hace así, él venía del este, y cuando va al centro, ya ve que está Jesucristo en la puerta. Entonces, él se le acerca a Jesucristo. Jesucristo le toma la mano. Jesús abre la puerta. Entra Jesús, le dice a Kenneth Hagin que pase, y se sientan en uno de los bancos del gazebo. El oeste le quedaba al otro lado. Y dice Kenneth Hagin
que comenzó a salir del oeste un río de agua, que aquello era precioso. Y él se quedó así como mirando aquella belleza, pero dejó de ver agua y comenzó a ver en el río que lo que entraban eran hombres y mujeres, todos como en orden, pero cantidades tremendas de hombres y mujeres que pasaban así. Y él decía, ¿y qué será esto? Jesucristo nada más le presentó eso y no le habló enseguida, pero después le hizo ver. Viene un avivamiento muy grande, eso fue en el 1960, que ya comenzó el avivamiento, los carismáticos. Y Jesús le dijo, te voy a usar con los carismáticos, te voy a usar con todas las denominaciones. Hay denominaciones que no quieren saber del bautismo, pues lo van a recibir. Y aquello va a ser una unción tan grande, y tú vas a ser de las personas más importantes que yo y de las que yo más voy a usar. Y le hizo ver, es el bautismo en el Espíritu. Lo que tú viste en esa gente eran todos buscando el bautismo en el Espíritu Santo, y lo van a recibir. Y yo quiero que ustedes sepan que desde el 1960 la cosa cambió. Los carismáticos llenaron las iglesias de todas las denominaciones. La Iglesia Católica tiene un testimonio precioso. Cuando Juan XXIII, el Papa Bueno, vio que la Iglesia necesitaba una unción, que estaba, como ahora estamos pidiendo, otro derramamiento del Espíritu. Y entonces se puso él a orar por un nuevo Pentecostés. Y a la vez, unos catedráticos americanos, católicos, comenzaron a orar también por el bautismo en el Espíritu. Y aquello fue precioso en la iglesia. Y están en todas las iglesias los carismáticos, que lo hermoso que tienen es que han recibido el bautismo en el Espíritu. Todo esto es para que te animes esta noche a quererlo. No le hagas caso a tu intelecto. Hazle caso a tu espíritu, que es donde vive el Espíritu Santo. Cuando se les diga que suban, sube. Y ven dispuesto a recibir el bautismo y a recibir el don de lengua. Entonces, dice el versículo 5, estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos, procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio, se agolparon y quedaron todos pasmados, porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto, de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto, de las regiones de Libia cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Aquellos que estaban ya llenos de extranjeros se quedaron bobos, porque sabían que los que acompañaban a Jesús eran unos pescadores. No tenían estudios, su intelecto no estaba cultivado. ¿Cómo es que ellos, que nosotros sabemos que no saben ni hablar bien el idioma de ellos, pueden estar hablando en los idiomas de nosotros entenderlo, y nos están hablando de las maravillas de Dios, que no nos cuesta otra cosa que recibir a Jesucristo? Ese es el don de lengua. Esa es la importancia que tiene el don de lenguas. ¿Por qué? Porque el don de lengua nos lo ha dado el Señor, oigan bien, para que Satanás no oiga lo que nosotros le estamos hablando al Señor, ni lo que nosotros le estamos pidiendo.
Porque cuando se lo decimos todo en nuestro idioma, él conoce todos los idiomas del mundo. Y dice, ajá, tú estás esperando esto, pues no te apures. Como tiene un ejército también ordenado, da órdenes para que entonces los que están asignados a nosotros nos caigan atrás y no nos dejen recibir lo que ya el Señor nos dio hace siglos. ¿Entendieron? Entonces, ¿cómo no va a querer usted el don de lengua? Y usted me puede decir, pero yo entiendo lo que estoy hablando. No, la mayoría de las veces no lo entiende. Pero usted sabe que le está hablando al Señor. Entonces el Espíritu Santo que mora en nosotros con gemidos indecibles, cuando tú hablas en lengua, le hace ver al Padre lo que tú estás necesitando y que te lo dé. Y como es de suponerse, el Padre le da al Espíritu Santo lo que está pidiendo porque es su Espíritu y sales beneficiado tú. ¿Entendiste? Amén. Entonces, eso es una clase de don de lengua. Y en ese don de lengua que tú puedes pedirle, que el Espíritu lo hace por ti, puedes también tú alabarlo y decirle cosas bellas. Tenemos un libro de la vida en el cielo y ahí está todo lo bueno que hemos hecho. Lo malo no. Lo malo no, porque está borrado y está lavado y él no se acuerda. No, amén. Entonces, puede ser que cuando usted llegue, ¿verdad? Y cuando yo llegue, el Señor nos muestre el libro de la vida de nosotros. Y cuando uno vea eso, le va a decir, oye, ¿y quién fue que te escribió eso? Salomé Ureña de Enríquez, Fabio Fiallo. Y Jesús te va a decir, no, fuiste tú. Yo, Señor, que te dije eso. ¿Y cuándo? Cuando tú obedeciste y me hablabas en lengua. Cuando me adorabas, tú me decías cosas preciosas. No sabías casi todo el tiempo lo que tú estabas diciendo, pero era diciéndome esas cosas preciosas que tú ves ahí. Esa es una clase de don de lengua. La otra es, como hemos leído aquí ahora, todos oyeron las maravillas de Dios. Las oyeron cada cual en su idioma. No podía, decían, tiene que ser de Dios porque esta gente no sabe ni hablar en su idioma. Hay un testimonio que a mí sí, yo siempre lo digo porque me gusta mucho, de una parejita que una vez, ella era una japonesa y él un americano. Entonces, ninguno de los dos tenía al Señor, pero estaban viviendo en Nueva York, en Estados Unidos, y parece que donde trabajaba el esposo había algunos cristianos que tenían el bautismo y todo, y lo invitaron a unos círculos de oración una vez a la semana por la noche. Él comenzó a ir y fue tocado, se dejó tocar del Señor y recibió a Jesús como Señor y Salvador. Entonces llegó a su casa transformado. La esposa, que sabía que él estaba en una iglesia y que iba a donde un grupo, como que no entendía qué era lo que le había pasado, y él feliz. Y le decía, acompáñame, que tú vas a ver, que te va a gustar. Y ella le decía, pero es que yo soy un intelectual. Ella daba japonés en una universidad, un intelectual, y estaba viendo al marido que se estaba volviendo un nada. ¿Para qué yo voy a ir si por lo que tú me cuentas, eso no me va a gustar a mí? Bueno, son gente que no están preparadas, ¿qué voy a hacer yo ahí? Pero ve para que tú veas. Por fin la convenció y ella fue. ¿Y qué pasó? Cuando comenzaron a alabar y llegó el momento de profecía, la japonesa comenzó a llorar. Y el esposo estaba como sorprendido. Comenzó a llorar. Y le dijo al esposo, oye, esto es de Dios.
porque ahora me está hablando Dios. Esa señora que está hablando, una señora mayor, por la ropa que llevaba se veía que era una mujer del pueblo, que se sabía que no iba a saber japonés, y lo que le estaba hablando a la japonesa era el Señor en japonés antiguo, ni siquiera lo que se habla hoy. Me ha dicho mi vida entera, cosas, le dice al esposo, cosas que tú no sabes, me dijo ella, y yo sé que no es ella, porque yo sé que ella no habla ese idioma. Entonces se convirtió. Esa clase de don de lengua la usa el Señor cuando quiere que algún intelectual que no acaba de entregarse le hace cualquier cosa, no solamente a un intelectual, sino a cualquiera, con un don de ciencia, que es el don que te dice cosas de tu vida que te han pasado o que te van a pasar. Entonces, esa es la importancia del don de lengua. Jesucristo, cuando estaba en Getsemaní, que los discípulos, no había forma que lo acompañaran. Los discípulos estaban con tensión, no tenían el Espíritu Santo en ellos todavía, y parece que todo aquello no lo entendían bien, lo que iba a pasar Jesucristo y por qué lo va a pasar, y ahora nos deja solos. Y ustedes saben que hay gente que cuando tiene problemas lo que les dé sueño. Y entonces cada vez que Jesucristo iba a verlo, ellos estaban durmiendo. Y él les decía, no me pudieron acompañar. Es que ustedes no me pueden acompañar ni siquiera una hora. Lo que hemos aprendido es que hay que ir hablando el don de lenguas hasta que uno pueda llegar a una hora hablando. No quiera comenzar por la hora, porque cuando tenga 5 minutos, usted va a creer que ya la hora pasó. Pero poco a poco va a poder llegar. Mientras más don de lengua se hable, mayor crecimiento espiritual, mejor testigo de Jesucristo podemos ser en la tierra. Para eso hay que volverse niño. Hay que anhelar, tener sed. ¿Qué pasa? A veces uno encuentra que el don de lengua del vecino es mejor que el de uno. Porque a veces uno dice, cónchale, pero el mío es muy feo. Esto no puede ser de Dios. No le haga caso al intelecto. Que las cosas espirituales no le puede hacer caso al intelecto, porque el intelecto le va a decir siempre que está mal. Todo lo del espíritu para el intelecto está mal. Entonces, usted cree y dice, esto que me suena feo, me lo diste tú, Señor, y yo lo creo. Hay otro ejemplo que ya ustedes lo saben, que yo lo doy mucho, que es cuando en Estados Unidos, una vez estaban en un pueblo dando una conferencia de esa, un campamento, ¿cómo que se les dice? Ajá, en los católicos retiros, sí. Entonces, fueron de todos los carismáticos, que eran de diferentes denominaciones, iban a todos esos retiros. Entonces, ¿qué pasó? Que había entre ellos un sacerdote que había recibido el bautismo en el Espíritu y el don de lengua. Pero el don de lengua de él era taca, taca, taca. Taca, taca, y de ahí no salía. Pero él se sentía feliz porque él decía, bueno, este es mi don de lengua y yo lo amo mucho. Porque yo sé que después tendré más palabras, pero yo me conformo con eso. Pero los que lo oían estaban cansados y decían, no. Este hombre con el tacataca nos tiene locos. Van a otro pueblo y lo primero que preguntaron, pero tacataca no va. Y le dijeron, tacataca está en la guagua ya. Bueno, y todo el mundo criticando al hombre. ¿Cuándo? ¿Qué pasa? Llegan a ese lugar, tacataca hablando su lengua, lengua cuando tenían que hablar,
Y después dieron testimonio, muchos de ellos, que lo convenció del don de lengua fue ver y oír aquel sacerdote que hablaba aquella lengua con tanto amor, con tanto gusto, que se sentía tan feliz, que fue lo que hicieron que ellos amaran el don de lengua. Así es que, como todo idioma, a veces no se habla con muchas palabras. Y como todo idioma, hay que practicarlo, porque mientras usted más lo practique, más usted más palabras va a tener. ¿Qué pasa? Cuando se recibe el bautismo, que le imponen las manos y le dicen, recibe el bautismo, hay que hablar, porque el Señor, oigan bien, dice, si tiene sed, ven a beber. ¿Y para beber qué usted hace? Cierre la boca. Usted abre la boca. Entonces usted, para recibir esa agua, usted abre la boca y dice, sí, recibo el bautismo. Y si le dicen, recibe el don de lengua, usted dice, sí, lo recibo. Y usted verá que usted va a sentir algo por la garganta, algo que quiere salir, déjelo que salga. No ponga esta, déjelo que salga. Y si usted ve que en ese momento nada sale, oiga, ayude al Espíritu Santo y diga, Rama, Yata, Yasala, siquiera 5 sílabas, que ya la acepta en fe, va a ser el don de lengua. ¿Entienden? Hay que ayudarse, pero algunos vienen, recibe el bautismo. Recibe el bautismo, abre la boca, recibe el don de lengua. Oiga, amado, yo doy esa explicación cada vez que hablo del bautismo y cada vez encuentro gente que se me queda callada. Hay que abrir la boca para que salga el don de lengua. Si no lo recibe y recibió el bautismo, cada vez que den algo del bautismo, usted se para hasta que usted tenga el don de lengua. Pero puede recibirlo hoy, si está dispuesto a abrir la boca, a decirle al Señor, tengo sed, Espíritu Santo, tengo sed. Y voy a beber, pero para beber voy a abrir la boca. ¿Oyeron? Entonces, esa parte no vamos a seguir, después daremos más de los Hechos de los Apóstoles para que ustedes vean cómo después del bautismo en el Espíritu, aquel Pedro, aleluya, aquel Pedro negador, aquel Pedro preguntón, aquel Pedro que era medio desastroso, se convirtió en un predicador, en un evangelista, que ni Pablo le ganó. La diferencia de tener el bautismo y no tenerlo. Y pudieron hacer aquellos discípulos de Jesús todo lo que nos hablan los Hechos de los Apóstoles. El Señor te necesita y quiere hoy que recibas el bautismo y recibas el don de lengua. ¿Dónde se te habla de don de lengua? 1 Corintios, capítulo 12, la página 1200. Ahí te habla de todos los dones espirituales. No lo vamos a leer esta noche, pero léelos en tu casa. El capítulo 13 de la 1 Corintios nos habla del amor. Se necesita ese amor que te dieron cuando aceptaste a Jesucristo como Señor y Salvador, que es el amor de Dios, que salga siempre de tu corazón para poder ser ese testigo de Él, que te use con todos esos dones que son regalos que el Señor da. No son tuyos. Hay gente, ¿qué don tú tienes? Oh, yo tengo tal don. Amado, usted no tiene nada.
Los dones pasan por usted cuando el Señor necesita que pasen por usted porque hay otra persona que se lo va a dar. ¿Ok? Pero todo eso se necesita el bautismo en el Espíritu. Y en 1 Corintios 14 ya le hace ver, le habla de profecía, la importancia de la profecía. Pero cuando leímos lo que el Señor mandaba, el don de lengua lo ponía en segundo lugar. El Señor le da mucha importancia por lo que hemos hablado al don de lengua. Entonces dice Pablo, empeñense en seguir el amor y ambicionen los dones espirituales, sobre todo el de profecía. Ambicionen no, anhelen para ayudar al pueblo. Eso es algo que tenemos que tener nosotros en nuestro corazón y en esta mente. Señor, dame el don que necesite en el momento que lo necesite para ayudar a la persona que me has mandado para que yo la ayude. La profecía, dice Pablo, que es lo más importante, claro, porque la profecía te dice, el Señor te habla, pero quiero que veas el versículo 3. Vamos a leerlo desde el 2. Porque el que habla en lengua no habla a los demás sino a Dios. En realidad nadie le entiende lo que dice, pues habla misterios por el Espíritu. En cambio, el que profetiza habla a los demás, ¿para qué? Animarlos y consolarlos. ¿Para qué? Edificarlos, animarlos y consolarlos. Cuando vienen esas profecías que le dicen a usted que va a venir un terremoto y se lo va a llevar, o que si usted se va a morir, tenga cuidado. Usted tiene que juzgar los espíritus y la profecía tiene que edificarlo, animarlo o consolarlo. Si no hay una de esas tres cosas, no está bien. Eso hay que tenerlo muy pendiente. Entonces, el don de lengua, Pablo aquí habla fuerte, porque resulta que le está hablando a los corintios, y los corintios eran medios desordenados. Entonces le hace ver que no pueden hablar todos juntos, que la mujer que se calle, porque imagínense, las mujeres en ese tiempo con el don de lengua ya creían que podían hablar todo lo que querían. En ese tiempo las mujeres se supone que no hicieran nada, y da muchos consejos en ese capítulo que hay que obedecerlo, pero no estamos en el mismo tiempo que ellos. Hoy en día hay más mujeres que hombres que siguen a Jesucristo. Lo dijo en la profecía. Quiere decir que lo que hay es que tener orden, y habla cuando estamos todos reunidos en la asamblea. Esto se llama una asamblea. Cuidado, no se ponga usted a hablar en lengua, porque a lo mejor está hablando en lengua para adorarlo, no hay profecía, y lo que importa en la congregación es la profecía. Y cuando se está alabando y adorando, entonces hablar en lengua, en adoración. ¿Entendieron? Ok, bueno, entonces lo vamos a dejar ahí, y después en diferentes charlas se hablará de los hechos de los apóstoles y todas esas cosas. Pero ya ahora tienen la base. Vamos a llamar y entonces pues lo van a recibir. Oh Padre Celestial, te damos gracias por este momento, porque sabemos que te vas a manifestar poderosamente a través del Espíritu Santo. Recibirán el bautismo en el Espíritu y vendrá el Espíritu sobre ellos, para que puedan ser tus verdaderos discípulos en la tierra, tus verdaderos testigos, Jesucristo, para todos estos acontecimientos que vendrán, que son buenos, Gracias, Jesús. Este es tu pueblo. Gracias, Jesús, porque el Espíritu Santo se manifiesta ahora. Amén, amén, amén. En breve seguimos con más en Caminamos sobre el Agua. Manténgase informado de lo que sucede en la Iglesia Más que Vencedores.
visite nuestra página web www.mqv.org.do. Allí encontrará información sobre el día, lugar y hora de los cultos y la enseñanza bíblica, así como las diversas actividades que desarrollan nuestros ministerios. También podrá acceder a nuestro centro de estudios para escuchar o descargar las charlas, ver los programas de televisión en línea y permanecer informado sobre todo lo que acontece en nuestra congregación. mqv.org.do. Caminamos sobre el agua. En nuestro convivio vamos a hablar hoy algo muy lindo. Te vas a dar cuenta de a quién tú le perteneces y quiénes somos, y que se nos tiene que quitar todo ese miedo que a veces tenemos, toda esa desesperanza. Dice la palabra de Dios que si has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador, tú estás bajo la sombra del Omnipotente. Si estás bajo la sombra del Omnipotente, estás resguardado y resguardada por el Padre Celestial. Y dice la palabra que no podrá la desgracia dominarte, ni la plaga acercarse a tu morada, porque Él le ha dado la orden a los ángeles de protegerte en todos sus caminos. En sus manos te habrán de sostener, para que no caiga tu pie en alguna piedra. Andarás sobre víboras y leones, y pisarás cachorros y dragones. Eso te lo ha dicho Jesucristo. Y el Padre Celestial te dice: como tú me has escogido a mí, yo te exaltaré, yo te liberaré, yo te saciaré de días numerosos y haré que puedas ver la salvación. Cree en su palabra y el temor tendrá que huir de ti, porque tenemos un Dios que somos importantes para Él y estamos bajo su sombra. La Iglesia Más que Vencedores se encuentra en el auditorio de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña. Los cultos se celebran los domingos a las 10:30 de la mañana y los martes a las 8:30 de la noche. Los miércoles se imparte una enseñanza bíblica a partir de las 7 de la noche. Para mayor información, favor llamar al teléfono 809-565-1298 o visitar nuestra página web www.mqv.org.do.